¿Qué es lo que conforma una buena película de terror? Algunos dirán el que existe una amenaza, que nos podamos identificar con los personajes, que resalten temores que ya tenemos en la vida real. Y todas esas opciones están más que bien, aunque para ser una película de horror es necesario tomar en cuenta muchos factores, para convencer al espectador de que aquellos temores eventualmente podrían volverse una realidad, o hacerlos sentir como si lo estuviesen viviendo. Por esta misma razón, los videojuegos de terror, al ser interactivos, son usualmente mucho más efectivos en transmitir el miedo a quienes los juegan. Sin embargo, de lo que hablaré hoy no es un juego ni una película que usa tácticas baratas para hacer sentir miedo al espectador. Es algo que representa un miedo a lo desconocido, un miedo hacia otras personas, y por supuesto el miedo hacia nosotros mismos, con esto siendo La Cosa. La versión de John Carpenter de 1982. En resumen, The Thing, que es como me referiré a la película mayormente para no decir la cosa cada 10 segundos, trata acerca de una forma de vida alienígena que es descongelada en una base del Ártico, la cual es capaz de asimilar a cualquier otra forma de vida convirtiéndose en ella, mientras seguimos a un grupo de investigadores árticos tratando de sobrevivir a su encuentro. The Thing es simplemente una película muy impresionante para mí, puesto que se enfoca principalmente en la isolación de las personas, y sobre quién podemos confiar. Un miedo que, a pesar de haber sido explorado en otras películas, ninguna lo hace tan bien como The Thing. Película que consigue hacer todo bien en cuanto a contar una historia de terror, que te haga sentir de tal manera. Desde los efectos prácticos hasta las decisiones creativas que hicieron con la manera en que se cuenta una historia. Por esto mismo, hoy analizaremos The Thing, de inicio a fin. Así que relájense y agarren algo de beber, porque esto se pondrá bueno. La película comienza con una vista a las bellas montañas de la Antártida, donde por alguna razón hay un tipo en helicóptero tratando de cazar un perro. Sí, oye, igual estaría bueno que le chuntara ahí una, digo nomás. Mientras también podemos ver a los trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias de los Estados Unidos simplemente relajándose. Y un detalle de esta película que la separa bastante de otras de terror es que no tenemos exposición de la historia de los personajes que seguiremos en la historia. No es como, oh, espero llegar pronto a mi casa a saludar a mis 38 hijos y 6 esposas. No. Simplemente vemos cómo interactúan entre ellos y cómo reaccionan al desastre que están por enfrentarse, que hace que los personajes se sientan mucho más auténticos que ficticios. La persecución del perro lleva al cazador hasta el instituto, donde notamos que realmente quiere bien muerto ese perro, hasta trata de lanzarle una granada que falla espectacularmente. Tras fallar muchas balas más, el cazador es asesinado por el guardia del lugar en defensa propia, y claramente confundido sobre por qué un weón iba a estar tan decidido de matar a un perro, un par de trabajadores, MacReady y el Doc, van a investigar de qué estación provenía de estos tipos, y tratar de descubrir qué está pasando, solo para terminar encontrándose con más preguntas que respuestas. Antes de seguir a la siguiente parte, supongo que ustedes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que hay algo raro con el perro, ¿no? Tras haber viajado por la desértica Antártida, MacReady y el Doc descubren el sitio del cual provenían el perro y el cazador. Una base completamente destruida por lo que aparenta haber sido una explosión o un incendio. Lo único que somos capaces de averiguar es que pasó algo muy turbio dentro de aquel lugar. Por suerte, aún sobrevivió una cinta de video perteneciente a los investigadores de ese lugar, y lo que aparenta ser un descubrimiento hecho por ellos. Sin embargo, lo que realmente les llama la atención es la gran masa de carne y huesos quemados que encontraron en la nieve. Masa que de alguna manera tiene rasgos humanos, pero es imposible que lo sea, considerando la extraña forma que tiene. Y estos tipos la suben al helicóptero para inspeccionarla en su laboratorio, donde podrán hacerle una autopsia. Como la llevaron al helicóptero con el olor y sin que se deformara, ahí no sé yo. Analizándola pueden ver que en su interior sigue intacta y de alguna manera posee órganos humanos. Y por conveniencia aún no pueden contactarse con nadie en el exterior. Tras esto, el resto del equipo se relaja por un rato en su sala de recreación, mientras Clark lleva al perro junto con los otros perros, que por alguna razón no había hecho antes, y desde antes quiero advertir que la escena que verán a continuación puede llegar a ser muy perturbadora para la mayoría de espectadores, ya que contiene muertes de animales, en especial si ustedes son menores. Los demás perros comienzan a notar que algo no está bien con el nuevo, y aquí es donde nos revelan la primera cosa. ¿Qué estás haciendo con ese perro, concha tu madre? Sí, normalmente en las películas de horror cuando muere un animal es fuera de pantalla o de una forma no sangrienta, pero aquí directamente nos muestran cómo es que una cosa se transforma como un animal, y puedo ver cómo para muchos este sea los llegaría a perturbar, la sangre, las deformaciones y el sonido que hacen sus huesos rompiéndose. Los demás perros ni siquiera intentan atacarlo, tienen demasiado miedo y lo único que pueden pensar es escapar, mientras la cosa intenta asimilar al resto de ellos. El equipo de investigación eventualmente llega a ayudar, y ante la inefectividad de sus disparos, deciden quemarla.
aunque no antes de que una parte de su cuerpo se escapase por el techo. La peor parte de tener una araña en tu casa es perderla de vista. Un detalle bastante importante que me gustaría mencionar aquí es que en todas las escenas que se revela una cosa no hay nada de música que interfiera con lo que está pasando o que intente darle más relevancia. Simplemente tenemos lo mismo que los personajes habrían escuchado en la escena, una decisión artística que funciona muy a favor de la película, causando que estas escenas sean aún más tétricas. Con esto al menos tienen otro cuerpo a inspeccionar, que les da más detalles de cómo funciona la criatura, descubriendo que sus células asimilan a cualquier otra sin problemas, copiándolas perfectamente a un nivel celular. Es decir, incluso un poco de sangre podría llegar a infectarte, cosa que hace al doctor notablemente más paranoico de su propio equipo. El equipo también tiene tiempo de ver las cintas que encontraron, donde descubren que la cosa no es cualquier tipo de vida, sino que fue encontrada fosilizada en una nave espacial que cayó en la Antártida hace miles de años, que nos hace preguntarnos por cuánto ha existido, cuántas otras formas de vida y planetas habrá infectado, y más importante aún, qué pasaría si llega a otros lugares del mundo. Un par de miembros del equipo guardan el cadáver de la cosa del almacén, porque imagínate toda la plata que te ganarías vendiendo en un cuerpo de alien al gobierno, donde podemos ver que al no haber quemado completamente el cuerpo aparenta aún tener vida. En las notas encontradas por MacReady, leen que si las células siguen vivas, entonces también podrá vivir la cosa. En resumen, la cagaron, y volviendo al almacén descubren a Bennings mientras está siendo asimilado, el cual, ya no siendo el mismo, intenta correr del lugar, y se hace sonar la alarma, por lo que todos son capaces de salir a verlo, dándose cuenta de que esa persona a quien seguían ya no es Bennings, ni siquiera es humano, y con el nuevo conocimiento que han adquirido, nada entre ellos sería lo mismo. En este preciso momento podemos ver cómo todos pierden la esperanza, el haber tenido que quemar a lo que hace poco solía ser su compañero. Al saber que la cosa puede mutar en humanos, nadie será capaz de identificar quién es real o no. Cualquiera de nosotros podría ser el Susi Impostor, y con esto vemos cómo la paranoia inmediatamente se siente en la fría base de investigación. MacReady nota cómo el doctor se aleja del helicóptero para enterarse que destruyó su interior por completo, dejándolo sin una vía de escape, y entra para verlo completamente enloquecido apuntando su revólver al resto de la tripulación, sin confiar en ninguno de ellos mientras se encarga de destruir el centro de comunicaciones. Eventualmente él es encerrado en el cobertizo, pero ya no tienen cómo contactarse con el exterior, y mucho menos cómo escapar de ahí. Y a pesar de que eso les ayudará evitando que la cosa se expanda al resto del mundo, ellos se han quedado a sobrevivir por su cuenta. Tras esto, el equipo tiene la idea de buscar la sangre que tienen almacenada de cada uno de ellos, para compararla con la actual y ver si están infectados. Pero a alguien se les adelantó. Gary, todos vengan acá. Esto nos confirma que sí, ya existen algunos que han sido infectados por la cosa, y nadie, ni siquiera la audiencia, sabe quiénes pueden ser. Con esto la paranoia aumenta aún más, que es otro factor que la película es capaz de manejar en muy buena manera. Todos interactúan de una forma muy creíble ante la crisis que están enfrentando, al no querer bajar la guardia y buscando cómo armarse antes que los demás. Mientras que otras películas habrían tenido héroes de acción enfrentando los problemas sin miedo. Aquí todos están simplemente inseguros. Y de hecho, el líder del grupo, MacReady, no tiene capacidades especiales que lo hagan un líder, sino que simplemente se convierte en uno por ser el más paranoico y volátil de todos, que para la situación en la que se encuentran es una cualidad completamente necesaria. Piense que soy humano. Y si todos ustedes fueran esa cosa, me atacarían enseguida. Así que algunos de ustedes son humanos. Cualidad que demuestra instantáneamente cuando sospechan de él y amenaza con volar todo el lugar con dinamita si lo siguen apuntando con el lanzallamas. Aunque entre todo este forcejeo que termina siendo, uno de los miembros no termina viéndose muy bien. Y lo llevan a desfibrilarse, con MacReady aún sosteniendo la dinamita y un lanzallamas que no sé cómo consiguió en tal estado para alejar a todos de él. Sin embargo, mientras tratan de desfibrilar a ese tipo... A mí también me sorprendió cómo revelaron esta cosa. Por un lado sospechaba que este tipo podía ser la cosa considerando cómo se comportaba, pero al mismo tiempo no esperaba que lo revelaran de una manera tan rápida y que me tomara tan por sorpresa. Más que nada, considerando la revelación anterior con el perro, me habría esperado que esta cosa se hubiese transformado lentamente igual. Y como podemos ver, queda directamente la caga. Y la transformación también, con cómo se comienza a separar la cabeza del cuerpo, es bastante desagradable de ver. En realidad se esmeraron mucho haciendo los efectos prácticos aquí. Que una pequeña nota, por cierto, siempre los prefiero ante los efectos especiales. Aquí también es donde descubrimos algo nuevo acerca de la cosa. Esto siendo que cada parte de su cuerpo, es decir, aunque sea una gota de sangre, cuenta como un organismo diferente. Esto no puede ser cierto.
Al menos, gracias a este conocimiento, tienen la idea de hacer un test en base a la sangre de cada miembro, puesto que de estar asimilados, la sangre se defenderá por su cuenta al ser atacada, llevándonos a la escena más tensa de toda la película. La escena de la prueba es probablemente la más memorable en toda la película. De hecho, había visto como 4 parodias de esto antes que ver la película en sí. Aquí es donde, al saber lo mencionado antes, deciden hacer pruebas con la sangre de cada miembro, y viendo cuál de las muestras reacciona ante una aguja caliente. Así es, el cuchillo a 1000 grados antes de que fuese popular. De ser normal, la sangre no reaccionará, pero de ser un miembro asimilado, la sangre se tratará de defender o saltará. Por esto mismo, es una escena bastante tensa. Tenemos a todos los miembros aquí, y ya no quedarán interrogantes sobre quién es quién, aunque obviamente no todos están de acuerdo con esta idea. Con esto dicho, todos sacan parte de su sangre y oye, tampoco es necesario cortarte tanto, weón, una muestra nomás. Con todos atados, MacReady Windows comienza a hacer la prueba lentamente en cada miembro, y podemos ver cómo la tensión aumenta tanto en ellos como en nosotros, sin saber si el siguiente será un asimilado, por lo que cuando la cosa se revela, llega a ser bastante catártico. ¡Aléjense! ¿Qué sucede? ¡MacReady! ¡Desátanos! ¡Desátanos! ¿Qué le pasa aquí? Justamente el lanzallamas de MacReady comienza a fallar y Windows está tan paralizado de miedo que es incapaz de disparar por su cuenta, resultando atacado y lleno de sangre tanto infectada como suya propia. Y nuevamente quiero recalcar el detalle de no poner música en estas escenas, ya que solo escuchamos el pánico de todos mientras tratan de alejarse, aún atados a la silla y los gritos. Eventualmente MacReady logra hacer funcionar su lanzallamas y destruye la cosa, y vaya que la destruye. Aunque también debe quemar a Windows, que aún incierto de si está asimilado o no, debe ser quemado de igual forma, ya que de todos modos está infectado. MacReady termina de tomar el resto de los tests, por lo que todos excepto Childs, quien se queda cuidando el lugar, van a hacerle el test a Blair, quien aún está en ese almacén cerrado, solo para darse cuenta de que desapareció, y al parecer estuvo bastante ocupado cavando debajo del almacén, construyendo lo que aparenta ser una mini nave espacial. Obviamente sabiendo que está asimilado porque, no sé, siendo un buen normal no armaría una nave espacial, deciden volver a la base, la cual acaba de quedar sin energía. En este punto ya saben que no hay nada que puedan hacer. Con la electricidad cortada serán presa fácil a la cosa, y a cualquiera que se encuentren que no sea ellos también estarán asimilados. Saben que el plan de la cosa es simplemente congelarse ahí hasta que llegue el equipo de rescate al cual infectar. Ya con nada más que hacer, toman la única decisión sensata restante. Calentaremos un poco el ambiente de aquí. Por supuesto, el almacén es lo primero en estallar, para dejar a la cosa sin su nave y después entrar a la base bombardeando cada habitación con cócteles Molotov, mientras se dirigen al generador, donde plantará explosivos para que explote todo el lugar. Una vez llegan abajo todo parece bien, o al menos lo está hasta que la cosa hace su ataque. Esta es la primera vez que podemos ver directamente cómo asimilan a alguien, en vez de estar en la mitad del proceso o ya asimilados. Y es bastante perturbador pensar cómo la mayoría de los miembros tuvieran que pasar por eso. Mientras MacReady pone la dinamita, ambos de sus compañeros son asimilados sin que él se dé cuenta. Y una vez tiene todo listo para la explosión, la cosa ataca. Lo interesante es que cuando revela su forma podemos notar que esta es una mezcla entre la primera cosa que vimos con los perros, esa porción que se escapó por el techo, mezclada con el doctor y los compañeros recién perdidos de MacReady. Aún tiene el ADN principal del perro y el doctor. MacReady, ya cansado de todo esto, simplemente le lanza la dinamita sin preocuparse de su propia vida, haciendo explotar todo el lugar, incluyendo la cosa. ¡Vete al maldito infierno! Tras haber hecho explotar a la cosa amalgama, MacReady aparenta haber conseguido escapar, y parece que todo saldrá bien considerando que la cosa no podrá esparcirse del resto del mundo, aunque olvidamos un pequeño detalle. De la nada aparece Childs, quien también sobrevivió milagrosamente. Esto hace surgir duda en ambos, porque nosotros como audiencia nos damos cuenta de que MacReady pudo haber muerto en la explosión, y a quien vemos es una cosa realmente, o que Childs puede estar asimilado. Después de todo, no lo hemos visto en todo este tiempo. Con ambos de ellos dudando, la película termina con MacReady y Childs simplemente esperando el movimiento del otro. ¿Quién está asimilado? ¿Y quién sigue siendo humano? La razón por la que este final es tan magnífico es porque estas son preguntas que les toca descifrar a la audiencia, haciendo que los espectadores se sientan de la misma forma que los personajes.
Y para que ustedes experimenten lo mismo que ellos, les digo que vayan a ver esta película y tomen en cuenta los detalles que se presentan, para que ustedes mismos decidan en quién confiar. Y eso fue The Thing, una película que rápidamente se convirtió en una de mis favoritas de terror, por la manera en que logra ejecutar todo lo que hace. Tiene una buena manera de desarrollar su trama, se enfoca solamente a aspectos que son importantes para la historia que cuenta, y tiene unos efectos prácticos que son simplemente fenomenales. Efectos prácticos que lamentablemente no se ven hoy en día, ya que han sido completamente reemplazados por efectos especiales y el CGI. Y que aunque en algunas películas se notaba que se usan trucos para efectos y cosas como estas, también le da un cierto encanto, en vez de ver actualmente dinosaurios que sí se ven un poco mejor a los ojos, pero también puedo notar que no hay nada ahí. Ok, creo que me fui en una tangente aquí. The Thing es a mi parecer la perfecta película de terror, haciendo todo bien para invocar ese sentimiento de miedo en el espectador. Aunque lamentablemente en la época en que esta película salió no le fue nada bien, puesto que salió al mismo tiempo que E.T., otra película de un alien viniendo a la Tierra, pero con un tono muy diferente. Y no es necesario contarles del masivo éxito que tuvo E.T., opacando completamente esta película, y al mismo tiempo haciendo que tuviese reviews muy poco favorables en su tiempo. A pesar de esto, la película consiguió la fama que se merecía años después de su lanzamiento, cuando las personas comenzaron a notar el verdadero valor que tenía. Y con todo esto dicho, no tengo nada más que hacer que recomendarles esta película, y que ustedes me digan qué opinan de ella. Se despide Calzone.